Adoremos al Padre en espíritu y en verdad, dándole las premisas a Dios en este tu espacio, comenzando tu mañana con Dios. En el libro de Jueces 6, Gedeón es llamado por Dios para liberar a los israelitas del yugo de los madianitas, quienes los oprimían con gran dureza. En ese tiempo, Israel había caído en la idolatría, y como consecuencia, Dios permitió que los madianitas los invadieran y los despojaran de sus cosechas. El pueblo clama a Dios, y es entonces cuando Gedeón aparece como un líder elegido por Dios para salvar a Israel. Un día, mientras Gedeón está trabajando en el campo, un ángel se le aparece y le dice: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, sorprendido y humilde, responde que no entiende cómo podría ser él el elegido, ya que su familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y él se considera el más débil de todos. Sin embargo, el ángel le asegura que Dios lo acompañará en la misión. Gedeón, dudando de la palabra de Dios, pide una señal. Coloca un vellón de lana en el suelo y pide que, si realmente es Dios quien lo llama, la señal sea que el vellón esté mojado de rocío mientras el suelo permanezca seco. Al día siguiente, Dios responde a su petición. No satisfecho aún, Gedeón pide una segunda señal, esta vez al revés, que el vellón quede seco y el suelo mojado. Dios le da la señal nuevamente. Con la convicción de que Dios está con él, Gedeón reúne un ejército de 32.000 hombres para enfrentar a los madianitas. Aún así, Dios dice que el ejército es demasiado grande, por lo que ordena que los hombres beban agua de un arroyo. Solo 300 hombres, que se agacharon a beber con cautela, son seleccionados para la batalla. Con solo 300 hombres, Gedeón organiza un ataque sorprendente. Cada soldado lleva una antorcha dentro de una vasija, una trompeta y una espada. A la señal de Gedeón, rompen las vasijas, revelando las antorchas, suenan las trompetas y gritan: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». Este acto causa confusión en el campamento enemigo, y los madianitas, aterrados, se empiezan a pelear entre sí y huyen. Israel obtiene una victoria total, y los madianitas son derrotados. La historia de Gedeón nos enseña varias lecciones poderosas. Primero, que Dios no necesita de grandes números o fuerzas humanas para obrar milagros. A través de la obediencia, incluso lo más débil y pequeño puede ser usado por Dios para cumplir grandes propósitos. Gedeón, a pesar de su duda y falta de confianza, es transformado por la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. La prueba de Gedeón con el vellón muestra cómo, aunque podamos tener dudas o miedos, Dios es paciente y dispuesto a confirmar su llamado. Además, la reducción de su ejército a solo 300 hombres subraya que nuestra confianza debe estar en Dios y no en nuestros propios recursos. La victoria final es una manifestación de que cuando actuamos según la voluntad de Dios, incluso lo que parece una misión imposible se vuelve alcanzable. Si esta historia te inspiró, no dudes en compartirla. Ayudemos a otros a recordar que, como Gedeón, podemos ser instrumentos de Dios, aunque nos sintamos pequeños e incapaces. La fe mueve montañas. Esto fue Comenzando tu mañana con Dios, el pan del día a día.